Nuevamente, feliz sábado, queridos hermanos, querida iglesia. Es una alegría poder compartir en esta mañana una reflexión y un mensaje de la Biblia para cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido una bendecida semana y que en este día, en manera especial, podamos dejar todas las cargas, todas las preocupaciones de trabajo, de estudio, a un lado para poder disfrutar y para poder estar en compañía y en la presencia de nuestro buen Dios. En esta mañana me gustaría que juntos reflexionemos en un tema muy lindo y muy importante, que es el perdón de Dios. Y para esto los voy a invitar a ustedes en sus casas que puedan abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 23, a partir del versículo 32. Aquí vamos a ver una historia muy conocida, ¿sí? en la historia de Jesús y el ladrón en la cruz. Y de acá vamos a ir sacando 4 enseñanzas que puedan ser importantes y prácticas para nuestra vida cristiana, ¿sí? Es conocida esta historia de Jesús. Sabemos que ya estaba yendo a ser crucificado y bueno, allí conoce a este ladrón en la cruz. Me gustaría que juntos, si ya tienen allí sus Biblias abiertas, podamos leer, como habíamos dicho, Lucas capítulo 23 a partir del versículo 32. Acá vamos a ver y vamos a ir descubriendo las primeras lecciones que podemos sacar de esta historia, ¿sí? Versículo 32 dice: llevaban también con él, o sea con Jesús, a otros 2 que eran malhechores, para ser ejecutados. Versículo 39, pasemos. Dice: uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ¿ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios? Algo que me llama la atención en estos versículos que acabamos de leer es lo siguiente, que Lucas era una persona importante en su época, era médico. Por lo tanto, al ser médico, tenía una forma diferente de escribir, de expresar todos los acontecimientos de la vida de Jesús. Y en manera especial, al escribir este libro, si bien sigue siendo médico, porque los milagros de Jesús, y de manera especial los milagros de sanación, son detallados en manera específica por Lucas. Pero también en este libro está cumpliendo un rol de historiador. No hace falta que lo busquen, pero por ejemplo, cuando empieza el libro, Lucas 1, versículo 3, dice lo siguiente. Lucas dice: me pareció también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. Esto nos dice que además de los milagros y además de toda la historia de Jesús, está todo detallado, por lo menos en este libro, de manera cronológica, o sea, todo lo que fue pasando un milagro tras otro de manera detallada. Y ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto? Que Lucas, siendo una persona instruida, siendo una persona que con diligencia buscó toda la información y se aseguró de que sea cierto todo esto, no nos deja acá el nombre de estos malhechores o de estos ladrones, siendo que hubiera sido muy fácil ir a las actas de aquella época y ver el nombre de los ladrones. Esto para una persona, para un historiador, es un detalle que no muchos hubieran dejado pasar. Muchos quisieran haber buscado el nombre de esta persona. Es más, años más tarde la tradición cristiana a este ladrón en la cruz le pone el nombre de Dimas. Muchos dicen que se llamaba Dimas, pero Lucas no nos dice el nombre de esto. Y ahora acá tenemos la primera lección que me gustaría que podamos sacar. Y es que cuando todo el mundo habla de nuestros errores o de nuestros fracasos, Jesús nos guarda en el anonimato de su gracia. Para Jesús, lejos de querer exponernos, Él nos intenta guardar para poder salvarnos del error o del pecado que nos está llevando a la muerte, ¿sí? Hoy, en la sociedad en la cual vivimos, es muy común querer exponer, querer contarles a todo el mundo los errores de las personas. Es más, en esta época está muy a la moda, o no sé si a la moda, pero es muy común ver los scratches por Facebook. O sea, una persona de cierta influencia o del barrio hace algo que está mal y lo que hacemos es tomamos una foto, ponemos el nombre y apellido de la persona y abajo detallamos en manera específica todos los errores
que la persona cometió. Y acá en manera especial tenemos esta lección de que primeramente Jesús no se maneja con esta actitud. Jesús, lejos de querer exponernos, Él quiere salvarnos. Para Jesús, el que peca es una persona, y al ser una persona está interesado en poder restaurarlo, en poder salvarlo, antes de querer detallarnos específicamente cuál ha sido el error o en qué se ha equivocado esta persona. Y esto a nosotros nos debe dejar una seguridad especial. Y qué mejor confianza de poder ir y contarle a Jesús, por medio de la oración, los errores que hemos cometido y que Él nos pueda restaurar, que Él nos pueda redimir y que Él nos pueda transformar nuestro corazón pecaminoso en un corazón más parecido al de Él. Y la siguiente lección también que podemos sacar de estos versículos que leímos es que Lucas, el autor del libro, siendo inspirado por el Espíritu Santo para poder buscar la información y todo, no tomó la actitud de detallar el nombre del ladrón, ni detallar mucho los actos que lo llevaron a que sea condenado. Nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, deberíamos hacer o deberíamos buscar hacer lo mismo con aquel que peca, con aquel que está en el error. En vez de buscarlo para exponerlo ante todos y nosotros parecer más santos o mejores personas que Él, deberíamos buscarlo y deberíamos tratar de mostrarles a este Jesús que salva, a este Jesús que limpia, a este Jesús que redime los pecados de las personas, ¿sí? Entonces, esta es la primera lección que podemos sacar. Cuando todo el mundo habla de los pecados, cuando todo el mundo quiere exponernos, Cristo nos guarda en el anonimato de su gracia. Y aunque no lo aceptemos, acá no sabemos el nombre de los dos malhechores, el que lo aceptó a Jesús fue uno, pero no sabemos el nombre de ninguno de los dos malhechores, ¿sí? Entonces esto debería ser una invitación a que nosotros podamos buscar este perdón divino y también en una actitud de imitar la misma actitud que tuvo Lucas, ¿sí? La segunda lección que me gustaría compartir con ustedes la encontramos no en la Biblia, sino en Elena de White. Y Elena, comentando acerca de este acontecimiento, nos dice de que no era el primer encuentro que tenía Jesús con este ladrón anónimo, ¿sí? Dice que antes se habían encontrado. Cuando Jesús estaba iniciando su ministerio, cuando Jesús predicaba a la gente, había tenido un contacto con esta persona. Pero no tuvo la suficiente valentía, no tuvo el coraje que necesitó en ese momento para tomar la decisión de seguir a Jesús. Y en ese momento decidió seguir a Barrabás, a quien Jesús justamente ocupó el lugar en la cruz. Y dice que las enseñanzas, Elena comenta que las enseñanzas que esta persona escuchaba de Jesús le habían generado un deseo muy profundo de poder seguirlo. Pero el qué dirán, los problemas, los prejuicios que tenía esta persona lo llevaron a no tomar la decisión de seguir a Jesús y de justamente empezar a seguir a los caminos que a él le parecían que podían ser diferentes. Esta persona no era un criminal empedernecido, un corazón duro, sino de que todavía había lugar, había luz en este corazón para que pueda entrar el Espíritu Santo, para que pueda entrar Jesús en manera especial. Esto me hace recordar a Isaías 55:11, donde allí dice que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que hace lo que Él quiere. Y esto debe ser sin duda que una enseñanza para nosotros, ¿sí? Este lugar o esto que Jesús estaba haciendo con esta persona, les deja la invitación abierta hasta el último momento de su vida para que él pueda decidir aún ahora, estando a punto de ser condenado, le deja la opción de poder tomar la decisión de seguir nuevamente a Jesús. Y es que ese corazón todavía no estaba cerrado, todavía seguía estando abierto a la influencia del Espíritu Santo y eso era muy importante. Y esta lección quería compartirla con vos también en esta mañana. Quizás en algún momento, en algún punto de nuestra vida, hemos estado a punto de seguir a Jesús, pero el qué dirán, el ver los problemas o la perplejidad de esta vida, nos ha llevado a no tomar la decisión todavía. Pero si hoy estás escuchando esta reflexión, quiero invitarte a que podamos tomar decisiones por Jesús, podamos elegir seguir a Jesús
y dejar de seguir estos caminos que muchas veces pueden llevarnos justamente a la muerte, que era donde lo estaba llevando a esta persona. Este ladrón no entendía por qué Jesús estaba allí, si no sabía por qué se lo estaba acusando, si él solamente hacía cosas buenas, él simplemente inspiraba a personas, sanaba gente. ¿De qué se lo estaba acusando? Bueno, muchos de los escribas o los fariseos lo acusaban de blasfemo, pero ¿cómo una persona que acerca a las personas a Cristo puede ser blasfemo? Y allí estaba esta persona, este ladrón, no entendiendo el por qué se lo estaba crucificando. Pero allí, en este momento, en esta oportunidad, Jesús y el Espíritu Santo estaban trabajando en el corazón de esta persona, ¿sí? La tercera lección que quiero sacar con vos, me gustaría que la podamos leer en los versículos 37 y 38. En todo este contexto que se lo estaba crucificando a Jesús, vemos en el versículo 37 que la multitud decía: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. En este contexto Jesús estaba siendo objeto de burla. Todos los que pasaban se burlaban de él. Y estando en esta situación, y este ladrón que todavía no tenía el corazón endurecido, cerrado, empieza a dudar. Y dice: ¿por qué se lo está acusando a Jesús? ¿Qué mal se le está haciendo en esto? Y si realmente no es un profeta de Dios, si nos mintió, ¿qué pasó? Si por estar acá en esta situación, muy bueno no debe ser seguramente. Entonces las dudas empiezan a entrar y empiezan a ocupar un lugar especial en la mente de este ladrón. Y eso empieza a llevarlo a este ladrón a quizás que esa llama que se estaba encendiendo empieza a apagarse. Pero ¿saben qué? Jesús y el Espíritu Santo no permitieron eso. ¿Por qué? Porque en medio de todas las burlas, en medio de todos los insultos, de los escupitajos también me imagino, este ladrón percibe algo que no todo el mundo quizás estaba viendo. Versículo 34. Dice: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en medio de todo este contexto, ver a este ladrón a Jesús orando, pidiendo perdón para aquellos que lo estaban matando, que lo estaban acusando de ser blasfemo, termina de hacer un clic en la persona de este ladrón. Y esto lo lleva a decir de que realmente lo que Jesús estaba haciendo era algo divino. Hay una cita que me gustó mucho, ¿sí?, que dice: devolver mal por bien es diabólico, devolver bien por bien es humano, pero devolver bien por mal es divino. Me gustó mucho esta cita, porque es cierto, muchas veces cuando uno le devuelve mal a alguien que le ha hecho bien es diabólico, y devolver bien por bien es humano, todos hacemos esto, pero solamente Dios puede devolver bien por mal. Y es acá donde esta actitud de Jesús despertó y le dio la convicción y la plena certeza a este ladrón de que el que estaba en ese lugar no había hecho nada malo, sino que estaba siendo acusado de manera injusta. Y es que el perdón es solamente un acto divino. Solo Jesús podía perdonar a todos aquellos que lo estaban matando y acusando de manera injusta. Y el perdón siempre es un acto divino. Y es acá donde Jesús, lejos de defenderse o lejos de buscar su inocencia, buscaba que las personas que lo estaban matando puedan ser perdonadas. Y esta pequeña oración que Jesús hizo aquí en este lugar fue lo que despertó o lo que hizo el clic para que este ladrón pueda tomar la decisión de seguir a Jesús en manera especial. Un detalle no menor es que justamente el versículo 38 dice que sobre la cabeza de Jesús, o sea, sobre la cruz, había un cartel. Y ese cartel, Elena, allí dice que era un cartel de esperanza. ¿Y cuántas veces Dios puede usar las peores situaciones en nuestra vida para poder despertar, para poder darle fe, esperanza a aquellas personas que están a punto de perderla? Si nosotros, aún en las peores situaciones de nuestra vida, tomamos la decisión de orar, tomamos la decisión de aferrarnos de nuestro Padre Celestial, no solamente nos vamos a estar fortaleciendo en nuestra vida personal, sino que también podemos estar alimentando la fe y la esperanza de aquellas personas que están a punto de perecer, ¿sí? Esta era la tercera lección que quería compartir.
Y finalmente, la cuarta reflexión, la última reflexión que quería dejarles en esta mañana es la importancia de poder aferrarnos a la vida eterna que Jesús quiere darnos, ¿sí? Esto lo encontramos en el versículo 43. Dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras que Jesús le dice a este ladrón en la cruz son unas palabras fuertes, ya que en este momento, en este punto, dice Elena que la historia de este mundo, cómo se iba a desencadenar todo, dependía todo de un hilo. Era todo muy frágil en este punto, todos los agentes de Satanás y Satanás mismo trabajando para poder desalentar a Jesús. Pero aquí Jesús también tiene una muestra de que su sacrificio no sería en vano, de que muchas personas iban a ser alcanzadas, iban a ser salvas por ese esfuerzo que Él estaba realizando aquí en la cruz, por ese perdón que nos estaba ofreciendo justamente. Y acá, justamente antes de morir, ya tiene el primer converso, a la primera persona alcanzada por su gracia y transformada. Esa transformación iba a implicar consecuencias eternas también. Entonces, me gusta esto porque Jesús se ocupa de nosotros de manera individual. Jesús no se ocupa de nosotros en masas o en grupos, sino que para Jesús somos una sola persona a la cual Él quiere llevarnos esperanza, Él quiere fortalecernos y animarnos en cualquiera que sea la prueba o la dificultad que estemos pasando en nuestra vida, ¿sí? Me gustaría poder cerrar con una frase, una cita que tiene Roberto Badenas en su libro Encuentros, en la página 239. Si lo pueden leer, va a ser muy lindo y de gran bendición este libro. Allí Roberto Badenas dice: Señor, no te pido el perdón concedido a Pedro, ni la gracia acordada a Pablo. Me conformo con lo que le prometiste al ladrón en la cruz. Que estas palabras también puedan ser las nuestras. Que nosotros hoy podamos pedirle a Dios justamente eso, lo que le prometió al ladrón en la cruz, que se iban a encontrar en el paraíso cuando Jesús vuelva, cuando Jesús regrese a buscarnos, que allí nos podamos conocer y allí le podamos preguntar finalmente a este ladrón cómo era su nombre, pero que por sobre todas las cosas podamos aceptar ese perdón divino, ese poder transformador que cambia y que transforma nuestra vida. No sé si quizás nuestra situación es igual a la de este ladrón, que quizás hemos tenido otra oportunidad de poder aceptarlo a Jesús, pero por todo lo que implica, por las decisiones, estamos pateando esa entrega. Que hoy, en manera especial, podamos decidirnos y entregarnos a Jesús de manera completa. Esta es mi deseo y mi oración para cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga y que puedan tener un feliz sábado.